Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Iniciamos nuestra emisión con noticias de la señora Lilian Lampe, quien es una funcionaria pública del departamento de Dimas y en este momento está haciendo investigación. Según información que recibimos de diferentes websites, ella era la persona encargada de hacer los trámites para sacar los papeles de residencia, como también para sacar el pasaporte holandés. Para estos trámites de documentación, al parecer ella cobraba $10.000 y por el pasaporte estaba cobrando $30.000. La DEA de Colombia tiene una investigación abierta contra la señora Lilian Lampe. Según información recopilada en diferentes sitios web, se conoció el caso de una captura de 5 personas en donde las autoridades de Colombia y la DEA dieron un duro golpe a una banda de narcos internacionales cuyos integrantes tienen orden de captura internacional. Se conoció el caso que en Colombia fueron capturados 2 implicados, mientras los 3 restantes fueron detenidos en la isla de Aruba. Todos los detenidos son solicitados en extradición, según este website, por una corte federal del distrito de Massachusetts, Boston, en Estados Unidos, acusados por los delitos de lavado de activos y narcotráfico. Al parecer, y según cita esta fuente, la banda narcotraficante se dedicaba al tráfico de alcaloide hacia la ruta de Estados Unidos, que partía desde las islas de Aruba, Antigua, Curazao, Margarita, Santo Domingo y Tortola. En sus declaraciones implican a la señora Lilian Lampe, quien trabaja en el departamento de Dimas en la isla de Aruba, como la persona que les hacía todos los trámites para sacar los papeles de residencia, como también sacar el pasaporte de los Países Bajos. Ellos pagaban $10.000 por la residencia y $30.000 por el pasaporte. Toda esta información es recopilada según distintas websites. Y sobre los desórdenes que se presentaron esta semana en la cárcel Kia, el ministro encargado de esta cartera, Arthur Dowers, se pronunció indicando que limitará los privilegios para los presos que causaron los incidentes el pasado martes. También indicó que quien vuelva a cometer este tipo de actos deberá caerle el peso de la ley y aumentar su tiempo en prisión. El mandatario expresó que espera que el Ministerio Público presente cargos fuertes contra estos presos. El pasado martes se llevó a cabo una situación fuera de control en la cárcel de Aruba Kia, en la que algunos presos prendieron fuego a las instalaciones, causando un gran riesgo en contra de sus propias vidas, la de sus compañeros y la del personal de la cárcel. El ministro Arthur Dowers, encargado de la cartera de Justicia, explicó que el personal de Kia logró entrar de inmediato y resolver el incidente referente a los presos. Asimismo, indicó que afortunadamente esto fue posible gracias al equipo de acción entre el cuerpo policial, K9, Mariniers Caser y el departamento de bomberos. Allí diferentes personas quedaron detenidas por las destrucciones, las quiebras y por encender candelas, según lo que dijo el ministro Arthur Dowers, expresando que espera que el Ministerio Público presente cargos pesados en contra de estos presos. Los daños son considerables y el miércoles ya se inició con el trabajo de remoción, analizando el lugar donde la candela se llevó a cabo. Lo que los presos hicieron tienen como consecuencia que se les limitará los derechos y privilegios que estos tienen. El ministro Dowers expresó esto en una rueda de prensa. Los presos que se rebelaron trajeron no solamente atento contra sus vidas, sino también en peligro contra más presos, como también la del personal de Kia en peligro, comentó el ministro Arthur Dowers, añadiendo que los privilegios como fumar, pero también privilegios serán revisados y también se tendrán límites para estos presos. Un fiscal seccional de Ibagué en Colombia abrió investigación contra el joven universitario que escribió mensajes racistas sobre la tragedia de Fundación a través de las redes sociales. Muchas personas también han generado críticas por la forma despectiva como este joven se refirió a la tragedia que acabó con la vida de estos 33 pequeños. Estas imágenes muestran el momento en que el estudiante de la Universidad Cooperativa de Ibagué es sacado del lugar luego de que sus compañeros intentaran agredirlo por haber escrito en Twitter mensajes ofensivos en los que se burlaba de la muerte de los niños en Fundación. Realmente para nosotros eso nos da vergüenza decir que ese muchacho estudia acá en la universidad y nosotros esperamos de que no vuelva.
El joven tuvo que pasar la noche en el comando de la Policía Metropolitana de Ibagué, desde donde se disculpó por sus mensajes. La verdad estoy muy arrepentido pues por haber publicado esto. Quiero que el pueblo colombiano me perdone y pues los de fundaciones pues por haberme burlado, por decirlo de esta manera, por la tragedia de los 32 niños que murieron en el incidente. A pesar de la protección ofrecida por la policía, el joven de 18 años tuvo que abandonar la ciudad. Tenemos que protegerle la vida y la integridad a este joven independientemente de la conducta que haya cometido. El día de hoy lo hemos evacuado de la ciudad de Ibagué a otra ciudad. A esta hora la casa del estudiante permanece custodiada, pues a través de las redes sociales circula una convocatoria para atacarla. En medio del dolor y la tristeza y sin los cuerpos de sus hijos, regresaron a Fundación en Magdalena, Colombia, las familias de los 33 niños que murieron en el incendio de un bus, luego de someterse a pruebas genéticas en Barranquilla para identificar a sus seres queridos. Llanto y dolor fue el panorama que se vivió en Fundación durante la llegada de las familias de los 31 niños muertos en el incendio de un bus, procedentes de Barranquilla. Los dolientes, quienes desde el lunes permanecían en la capital del Atlántico para la identificación de los cuerpos, fueron recibidos por amigos, familiares y autoridades que les expresaron su solidaridad. En sus casas sintieron el peso de la cruda realidad, la ausencia eterna de sus niños. Nos aguardamos hasta ayer que estábamos allá, que en la mañana todavía, que el niño todavía estaba vivo. Las ambulancias puestas en el lugar de llegada fueron insuficientes. A diferentes hospitales fueron trasladados familiares con quebrantos de salud. Tenemos 4 personas que fueron atendidas, algunas por desmayo y pues una persona de edad por presión. Durante el recorrido, la caravana de buses tuvo que detenerse para atender a una de las madres que entró en crisis. Tiene hipotensión, o sea, tiene la presión baja, debido pues a la misma situación que se está presentando por lo sucedido, ¿no? Entre los dolientes se encontraban Geraldine Otero, quien relató que su familia perdió a 8 niños en la tragedia. Ha sido algo muy horrible. Sobrinos, mi hermana, mi mamá en cuidados intensivos. Se espera que el próximo miércoles estén llegando aquí al municipio de Fundación los cadáveres de los 31 niños. Ellos serán sepultados en un entierro colectivo que será cubierto en su totalidad por el gobierno nacional. Desde Fundación Magdalena, Margarita Ariza, Noticias Caracol. Por primera vez llegó a la Corte Suprema un juicio entre una modelo argentina y los buscadores de Google y Yahoo. La joven llegó a la justicia a los buscadores para que quiten de su imagen páginas con contenido sexual. El tribunal convocó a una audiencia pública en la que se analizó la responsabilidad de los sitios de búsqueda, el conflicto real, el debate sobre la libertad de expresión, el derecho a la información y la intimidad de las personas. El caso, que se inició hace 8 años, llegó a la Corte. La modelo inició una demanda por daños y perjuicios contra los buscadores Yahoo y Google. Los acusa de vincular su identidad con sitios pornográficos. Te perjudicó mucho en lo laboral, me imagino. En lo laboral, en lo personal, nada, en la vida en general me afectó y me afecta hoy en día porque a todos lados que voy tengo que estar aclarando, inclusive familia mía que no vive acá, yo soy de un pueblo de Mina Clavero. Los abogados de la modelo aseguran que su demanda no afecta la libertad de expresión. Por eso destacan, no denunciaron a ningún sitio, sino a buscadores que arrojaron vínculos de resultado falso. No hay demanda contra los dueños de los sitios, hay demanda para que cese una vinculación de un resultado de búsqueda que arroja resultados falsos, con la particularidad que además esa falsedad se vincula con los derechos más íntimos de una mujer, como es el señalamiento, la inducción a que María Belén se dedicaría a la pornografía. El caso es inédito y seguramente generará jurisprudencia para el futuro. Tony Robbins y McDonald's de Palm Beach fueron cerrados este miércoles por el Departamento de Higiene por incumplimiento de exigencias que tienen que ver con los papeles de salud. Estos dos establecimientos se comprobó que los empleados no tenían su tarjeta verde de salud y por este motivo fueron cerrados.
Los controles del Departamento de Higiene en la isla de Aruba continúan. El miércoles, un total de 14 restaurantes en el área de Nor fueron visitados y 2 de estos fueron cerrados por un simple motivo. Al parecer, esto no tenía nada que ver directamente con la higiene como ha sucedido en casos anteriores, pero sí con el incumplimiento con las exigencias que tienen que ver con la higiene. Cuando se hacen los controles, siempre se busca garantizar que los empleados también cumplan con las reglas. Aquí todo se conoce que las personas deben tener una famosa tarjeta verde. Hoy en día no existe esta tarjeta verde, sino es un permiso de existencia. McDonald's y Tony Roma's el miércoles recibieron la visita entre otros 14 restaurantes en el área de Nor que fueron visitados. En estos 2 restaurantes se constató que ninguno de los trabajadores tenía la tarjeta de la salud que confirma el permiso para trabajar en un lugar donde se sirve comida. Esto condujo al cierre de ambos restaurantes. Se ha hablado que uno de estos restaurantes también tiene otro de estos restaurantes y también recibió la visita de diferentes departamentos. Probablemente allí también los trabajadores no tenían todos sus papeles en orden. En Venezuela, 165 estudiantes siguen presos por manifestar contra el gobierno. Sin embargo, la defensora, la señora Gabriela Ramírez, asegura que no hay detenidos por protestar pacíficamente en Venezuela. Beatriz Adrián, corresponsal de Noticias Caracol en Caracas, nos cuenta el drama que vive Lorena Tavares, una madre colombiana que reclama la libertad de su hijo de 18 años. Hola, buenas tardes. En este colegio estudia José Tavares, un joven de 18 años que fue detenido el pasado 26 de abril por manifestar. Su madre, de origen colombiano, vino a buscar sus tareas para llevárselas a la cárcel de Yare, ya que está a punto de graduarse y puede perder su acto de graduación. En junio se graduaría de bachiller. Hoy tiene más de un mes en prisión en la cárcel de Yare. Es el único hijo de Lorena, una madre soltera colombiana que llegó a Venezuela hace 33 años. Ayer fue la primera vez que pudo visitarlo por largo rato. Quiero que me esperen un poquito, hablar con la profesora, mándame tarea, que me traigan tarea, tráeme cartica, los días son muy largos, tengo miedo. José Tavares está en la cárcel de Yare, una cárcel de presos comunes. Actualmente hay 165 jóvenes detenidos por protestar. Esta niña con apenas 5 años levanta un cartel que dice "Liberen a mi mami". Se trata de Jennifer Jaramillo, estudiante de administración, quien tiene un mes detenida en la cárcel de mujeres INOF. Los paró la guardia y los detuvieron. Tenían en el morral, tenían una máscara. Sin embargo, la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, declaró este lunes que no hay ningún estudiante detenido por estar en protestas pacíficas. Y este jueves está prevista una paralización nacional de universidades y una marcha para exigir la libertad de los estudiantes detenidos. De Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. El Centro de Operaciones de Emergencia de República Dominicana informó que más de 5.000 personas han sido desplazadas y unos 1.300 viviendas han sido afectadas debido a las lluvias registradas en las últimas horas. Y como nos cuenta Aris Beltre, en el municipio de Bonao, varias comunidades se mantienen incomunicadas y hasta un hombre desapareció. Las lluvias de este miércoles inundaron las principales calles y avenidas en Bonao, también viviendas y comercios. Según los residentes en esta provincia, esto se debe a que carecen de drenaje pluvial. No, esto es lo mismo todo el tiempo que llueve esta corriente de agua aquí. Esta agua aquí nos afecta porque aquí no tenemos ayuda de nadie, más que de Dios. Cada rato que llueve tengamos problemas con esta agua, que de Chepa no nos jugado. Las lluvias afectaron el puente Jayaco y la Defensa Civil teme que colapse. También informó que continúa la búsqueda en Maimón de Virgilio Peralta, de 68 años, según informaciones, arrastrado por las aguas. Que tuvimos que cerrar uno de los carriles, de los 2 carriles, para no permitir que vibraciones provenientes de vehículos pesados pudiesen seguir erosionando y pudiese colapsar en algún momento. Cruzando por la parte alta del río Yuna, pues aparentemente no tenemos esa confirmación, fue arrastrado por las aguas del Yuna, estamos buscándolo. El director de la Defensa Civil aquí en Bonao pidió a las personas que viven en zonas vulnerables no resistirse a salir de sus hogares en caso de estar en peligro, ya que tienen habilitados unos 28 albergues. Aris Beltré, Noticias SIN.
Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.